Era Jairo con una de las más bellas canciones que hemos compartido aquí en Reporte Rivadavia, el hombre que le quitan el tren, aquel que era un trabajador, había pasado toda la familia, su abuelo, su padre y él, y un momento deciden empezar a terminar con la maravilla de los ferrocarriles en mi República Argentina, esos ferrocarriles que supieron ocupar casi todo el territorio nacional, de norte a sur. Las arterias, las vías en su momento eran como arterias, iban de un lado al otro de nuestro país, surcaban todo el territorio nacional. Supimos tener terrible cantidad de kilómetros de vías y de a poquito, lamentablemente, lo fuimos perdiendo. Vamos a hablar con un amigo, en un ratito lo vamos a poner al aire aquí con nosotros para que nos cuente la actualidad de los trenes. Ellos están permanentemente actualizándose e informándose respecto de lo que pasa con los trenes. Estoy hablando de Pablo Smarjansi, un amigo que también fue ferroviario y que tiene un sitio en Facebook que él nos va a contar en un ratito de qué se trata. Empezamos hablando de la historia de los ferrocarriles argentinos, que se nacionalizaron en el año 1948 y a principios de los años 90 empezaron a apagarse, lamentablemente, tanto los trenes de carga como los trenes de pasajeros que recorrían, como lo decía recién, gran parte del territorio argentino. Lamentablemente, porque con cada estación que se cerraba, o mejor dicho, cada ramal que para, era un pueblo que empezaba a apagarse. Y bueno, en aquellos años, por los 90, el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, dijo, manifestó, ramal que para, ramal que cierra. Y de a poquito se fueron cerrando esos ramales y de a poquito, lamentablemente, se fue perdiendo también la vida de distintos lugares, de distintos pueblos. El tren dejó de pasar y de a poquito empezaron a desaparecer esos pueblos que eran muy prósperos con la llegada del tren, o esos pueblos que fueron creciendo al costado de las vías. Empezó el pueblo y se consolidó una estación y empezó a prosperar ese pueblo, pero con esa frase desafortunada de ramal que para, ramal que cierra, de a poquito se fueron perdiendo nuestros ferrocarriles argentinos. Vamos a conversar con Pablo, que es uno de los creadores de Plataforma 14, un sitio que tiene que ver con los trenes, que tiene que ver con los ferrocarriles. Ya están festejando un aniversario, ahora me va a decir él qué aniversario están festejando, y por eso queríamos tenerlo aquí en este comienzo de Reporte Rivadavia, en este programa especial que vamos a estar haciendo, y que los invito, por supuesto, a ustedes que se pongan en contacto. ¿Tenés algún recuerdo del tren, de haber viajado con tus viejos, con tus abuelos? ¿Algún primer viaje que hiciste a algún lado? Yo el recuerdo más fuerte que tengo fueron mis primeros viajes aquí a esta capital, en el tren, en el Sarmiento, llegar aquí a la estación de Once, y el otro recuerdo fuerte que tengo es cuando me convocaron al servicio militar obligatorio. Tomé el tren en Constitución y aparecí en Zapala. A mí me llevaban a Común Centro, a la provincia del Neuquén, y fueron 33 horas de viajar en el tren para llegar allí a destino a Zapala. Pasan ya 28 minutos de la 1 de la mañana. ¿Lo tenemos al amigo? En breve lo tenemos, en un minuto. Bueno, en un minuto vamos a estar conversando entonces con Pablo Smarjansi. Nos va a estar ilustrando un poco de cuál es la situación hoy día de distintos lugares. Él es un hombre que ha viajado y conoce mucho. Bueno, el primer ferrocarril comenzó a circular en nuestra República Argentina en el año 1857. Estaba primero a cargo de una empresa privada,
luego fue comprado totalmente por el gobierno de Buenos Aires, un 1 de enero del año 1863. Se trataba del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, que realizaba inicialmente el trayecto de 10 kilómetros desde la estación del Parque, situada donde actualmente se encuentra el Teatro Colón, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hasta la estación La Floresta, que en aquel entonces se encontraba en el pueblo San José de Flores, pero que actualmente es parte de esta ciudad de Buenos Aires. En los pocos años, los caminos de hierro, como le decían en aquel entonces, esos caminos de hierro, las vías, empezaron a comunicar provincias, pueblos, y bueno, nos vamos al 15 de noviembre del año 1867, que se inauguró el primer ferrocarril construido por el Estado. Fue el ferrocarril andino, que la finalidad era entrelazar las 3 provincias de la región de Cuyo, la provincia de San Juan, San Luis y Mendoza, con la ciudad de Rosario, aprovechando parte de la traza del ferrocarril central argentino. Ambos ferrocarriles contaban con trocha ancha de casi 1,70 m. Con esta obra, el gobierno integraba regiones poco tentadoras para el capital privado, pero que contribuían al trabajo importante de la provincia. Bueno, estamos en comunicación con Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenidos a Reporte Rivadavia. Digo bienvenidos porque estoy pensando en tu sitio, en Plataforma 14. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. La verdad, un gusto es mío. La verdad, hace rato que vengo escuchándote los fines de semana y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de poder conversar con vos un poquito sobre trenes y de la página. Estaba hablando un poco de la historia, yo de los trenes, de la historia linda de aquellos comienzos y de la historia trágica de aquella frase de ramal que para, ramal que cierra, y sí. Así fue como se fueron apagando un poco los ferrocarriles en nuestro país. Creo que esa época lo tomo yo, digamos, ¿no? No fue tan trágico. Yo creo que fue más que eso. Fue un puñal, porque el que viene de familia ferroviaria lo siente mucho más. Porque uno no es que, digamos, uno nace de ser ferroviario, como me pasó en mi caso, ¿no? Yo no tenía una necesidad, porque mi papá me pagaba los estudios, mi mamá era ama de casa, de una familia italiana que vino prácticamente con una mano adelante y otra atrás, y no tenía necesidad porque en esa época nos alcanzaba el dinero, me pagaba, iba al colegio pago, en la secundaria, y un día agarré, yo de chico, de eso sí que me acuerdo muy bien, de la mano de mi mamá, y señalaba cada vez que pasaba un tren. Yo vivía antes en Berazategui, la tenía media cuadra las vías y veía en ese tiempo pasar las locomotoras y lo primero que hacía era señalar. Y después a los 14 años ya realmente un poco más se vino una revolución en mi casa cuando le dije quiero entrar en el ferrocarril. Y yo siempre decía tenés que estudiar, yo voy a seguir estudiando, pero quiero entrar en el ferrocarril. Pero vos tenés 14 años, ¿qué querés que haga? Quiero entrar en el ferrocarril, no tengo otra cosa que decirte. Hasta que bueno, hubo la revolución porque de 6, 7, 8 en el boletín empecé a traerle, ya en Colorado 321 ya era. Y entonces bueno, ya tuvo que entrar él al colegio porque él decía que no sé qué le está pasando él siempre me decía el pibe, porque no sé, antes venía con buena nota. Y lo que pasa, mire señor Demasiasi, su hijo quiere entrar al ferrocarril y acá no has dicho, pero yo quiero que estudie. Bueno, va a seguir estudiando. Y bueno, fue así tanto que fue
la manera que le llené la cabeza, hasta que, bueno, levantame las notas y yo vamos a hacer lo posible para que entres al ferrocarril. Y un 29 de abril de 1983, a los 15 años cumplidos, yo cumplí el día 3, entré al ferrocarril. Qué bárbaro. ¿Y qué empezaste haciendo en el ferrocarril? Trabajé en oficina, ya en el primer día yo ya conocía a mucha gente porque mi papá me llevaba de la mano ya a los 6, 7 años, iba acompañando a él. Mi papá era cambista, bueno, tuvo un accidente y empezó a hacer tarea liviana en el departamento de transporte, en ese entonces, de la línea General Mitre, ahí en Ramos Mejía y Libertador, y bueno, entonces ya mucha gente ya conocía, y bueno, a otras no, obvio, y yo empecé como, ya, haciendo carrera como archivista, mensajero, archivista, y a buscar los expedientes del ferrocarril Mitre, me imagino todos los demás debe ser de la misma manera. Tenía un expediente que tenía el nombre de cada estación del ferrocarril Mitre en este caso, perteneciente a los distritos Retiro, Rosario, Tucumán. Todas las novedades estaban volcadas ahí en ese expediente. Y bueno, empecé así archivando las correspondencias. Claro. A poco iba aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, y bueno, muchas cosas sabía por mi tío, que fue instructor de coche motores, las famosas chanchitas que iban de Retiro a Pergamino. Mi tío que trabajó en Retiro Encomienda, mi otro tío fue guarda, y después mi otro tío fue mi padrino, que fue señalero del Cabin 1 de Retiro, que había que estar ahí. Después, bueno, pidió un poquito más de tranquilidad y estuvo en Victoria, en la zona norte. ¿Has tenido la posibilidad de viajar por casi todo el país con el tren, no? Porque aquellos que eran familiares de quien trabajaba en los ferrocarriles argentinos podía viajar sin costo. Claro, sí, exactamente. Nosotros teníamos, mi papá tenía en ese entonces 4 pases por año, que eran gratis, y después pagaban una mínima diferencia. Me quedó pendiente de viajar a muchos lugares, pero pude ir, a obvio, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, y después me quedó pendiente en muchos lugares, pero siempre con la noción de dónde salía cada tren en cada línea ferroviaria, y ya de chico sabía, mirá, va a Tucumán, va, por ejemplo, no sé, a Santa Rosa La Pampa, o Zapala, Bariloche, y bueno, me quedaban muchos viajes pendientes, me quedaron, pero bueno, lamentablemente al estar en el ferrocarril ya había un olor muy fuerte de lo que podía llegar a pasar, y bueno, lamentablemente me quedé sin trenes como para seguir viajando. Claro. ¿Tuviste la posibilidad de visitar alguna vez el tren presidencial que está en el Museo Histórico 17 de Octubre, allí en la Quinta San Vicente? No, perdóname, no, nunca tuve la oportunidad de conocer. Más, te explico, en un tiempo dejé de pensar un poquito el ferrocarril, me caía mal. ¿Lo sufrías? Sí, porque mi papá en los 90, mi hijo se rejubiló, que en ese momento se hacía el licenciamiento, ¿no? Es decir, le quedaba 2 años de jubilación, y como había tanta cantidad de gente, en ese momento se hizo la fusión del ferrocarril Mitre con el ferrocarril San Martín. Entonces el edificio que estaba en Suipacha y Córdoba, que pertenecía al ferrocarril San Martín, lo vaciaron todo, y toda esa gente fueron a parar a donde estábamos nosotros, ahí en Libertador y Ramos Mejía, en Retiro. Y entonces, claro, al haber tanta gente y le faltaban entre 2, 4 años para jubilarse, entonces nos mandaban a cada uno en la casa, licenciados, le decían, pero cobraba el sueldo del ferrocarril como si estuvieran en la actividad. Y bueno, y mi papá quería salir de la puerta grande, y lamentablemente le había agarrado un día que se había levantado de dormir una siesta,
con un poco el labio caído, el párpado del ojo, y yo dije, bueno, acá te pasó algo. Fuimos en aquel momento al Policlínico Ferroviario Central en Puerto Nuevo y lo tuve que llevar, acompañar, y bueno, quedó internado un mes completo, y por suerte salió bien, Lo que sería hoy, no de pánico, sino de otra enfermedad que la verdad que es terrible, una CD, y bueno, pudo salir. El viejo es fuerte y pudo salir de ese momento. Y a partir de ahí dije, si el día que pasara, que no estaría más en el ferrocarril, no quisiera tocar más el tema no sé por cuánto tiempo. Y así fui. Y así lo hiciste. Está bien, así lo hiciste. Bueno, le contamos a los oyentes de Reporte Rivadavia que el tren presidencial se encuentra en el Museo Histórico 17 de octubre, allí en la Quinta de San Vicente. Cuando todo esto pase, cuando se normalice un poco la situación del COVID-19, lo van a poder visitar. Ese tren se construyó entre 1908 y 1912, y lo usaron casi todos los mandatarios, incluso el último que lo utilizó fue en los años 80 el presidente Raúl Alfonsín. Es un tren que cuando uno lo ve es realmente imponente, las comodidades con las que cuenta, tiene el salón comedor, tiene un lugar para el descanso del presidente, tiene muchísimo lujo para la época, y se lo ha conservado tal cual está. Así que es una visita obligada de aquellos que gustan de los trenes. Lo pueden visitar allí cuando todo esto se vaya encaminando. Lo pueden visitar allí en la Quinta 17 de octubre, en la Quinta San Vicente. Exacto, Oscar. Aparte, bueno, quiero aprovechar, a cargo de ese tren histórico está un amigo, como quien dice, de la casa, Santiago Basigalupo, Diego Sotelo, que son los chicos que están hoy con cargo y están dentro del ferrocarril, y bueno, han restaurado esos coches porque en un momento les faltaba un poquito más de mantenimiento, y bueno, ellos se están haciendo cargo como otro material histórico que bueno, cuando quieran pueden ir a visitarlo, y el museo que se encuentra en Avenida Libertador, ¿no? Y en Retiro, bien. El Museo Nacional Ferroviario. Déjame dar un detalle más de los vagones de este tren histórico. Está revestido en madera Petiribí, de origen nacional. Las ventanas de ambos lados están coronadas con vitró. En la parte inferior se exhiben vidrios biselados, todos tallados con el escudo nacional. Algo que realmente son reliquias. Así que bueno, cuando todo se vaya encaminando, normalizando, es un paseo que podemos dar allí para conocer este tren presidencial que aún conservamos. Exactamente. Y bueno, esa reparación lo han hecho la gente de la cooperativa de Junín, bajo la órbita del Museo Nacional Ferroviario. Bueno, como dije antes, el director es Santiago Basigalupo, y bueno, se están haciendo esa tarea para conservar ese material que la verdad que uno entra y es ese olor particular de la madera, y la verdad que es un lujo verlo. No conozco especialmente el que está bueno, estoy un poco nervioso. Y bueno, conozco otros coches, y bueno, son un espectáculo, digamos. Así es. Bueno, quédate tranquilo que estamos conversando. Nos están escuchando mucha gente que nos saluda. Nos dice acá Pablo, nos está saludando desde Resistencia. Nos dice que él trabajó 10 años en el ferrocarril allí en Resistencia. Manda un abrazo muy grande. Acá hay alguien más que bueno, imaginan, dice Oscar, ¿te imaginás si los trenes funcionan en estos momentos? ¿Cuánto ahorraría la República Argentina? El tren es lo más económico con la comparación de los camiones de transporte.
es una gran diferencia que se podría hacer, pero bueno, a los gobiernos en los últimos años no le ha interesado. Aquí alguien más nos dice, Angélica de San Martín, nos está diciendo que ha viajado mucho en los trenes. Mi primer viaje al interior fue a La Pampa, nos dice Angélica. Viajé en tren más de 40 años. Y bueno, los trenes han surcado gran parte del territorio nacional. ¿No es así, Pablo? Tal cual. Y ayer viajé, bueno, hace un día y medio más o menos, fui hasta Formosa. Pasé por Entre Ríos, Corrientes, Resistencia. Y bueno, en un momento, tenía las vías paralelo a la ruta. Y bueno, cada vez uno piensa, pensar que por acá circulaba el tren, y decir, la verdad es una lástima, porque lo que se necesita, las rutas no están en condiciones. Tenemos cada vez camiones más grandes, hoy hay camiones que le dicen bitrenes. Sí, los bitrenes, sí. Exactamente, y la verdad son muy, muy largos y cuesta muchísimo pasarlos en la ruta en malas condiciones. Por ejemplo, las rutas están con mucho surco, y ayer me agarró una tormenta muy grande en el camino, y es difícil pasarlos porque la estabilidad del auto, a pesar de que uno tenga un auto más o menos acorde, que tenga control de estabilidad o lo que sea, pero es muy muy complicado, y hay que esperar su tiempo como para pasarlo. Y bueno, además Pablo, el tema del tren, siempre se pudo viajar más allá de las inclemencias del tiempo. Se estudió el terreno en su momento, aquellas zonas donde se inundaba. Lo único que podía acceder era el tren, porque habían logrado un terraplén de 2 o 3 metros por arriba del llano, para evitar que ante una inundación o ante nevadas en el sur argentino no pudieran llegar. Bueno, lo único que llegaba era el tren. Claro, exactamente. Aparte uno mirando hacia el costado de la ruta, siempre el terraplén siempre más alto que la ruta, y uno dice, claro, obvio, en un lugar donde hay muchas inundaciones, tener la vía a una cierta altura, acá no se inunda nunca, y aparte, como siempre ha pasado, al poco tiempo que cerraron los ferrocarriles, hasta incluso 10 años, cuando hubo inundación, han llevado ayuda por medio de transporte ferroviario. Mandaban vagones con toda la necesidad que necesita la gente que está inundada, ¿no? Hoy día también tenemos, tuvo un parate en su momento, el tren sanitario, que viajaba al noroeste, a Catamarca, a Tucumán, a Chaco, donde eran 9 vagones, con toda la tecnología de la medicina, para asistir a pobladores en lugares que no tienen manera de acceder que no sea a través del tren. Tal cual. Si vos vieras cómo están esos coches hoy, se te va a caer una lágrima. No, prácticamente no puede circular ninguno de esos coches sanitarios, e incluso están totalmente desmantelados. Estamos hablando del servicio que cumplía el ferrocarril belgrano de trocha métrica, ¿no? Sí. Están abandonados en un taller. Y también leía respecto de la última gran movilización que se realizó a través de los trenes, tuvo que ver con la Guerra de Malvinas, claro. Porque era la única manera de movilizar tamaña cantidad de gente hacia el sur, eran los trenes. Exactamente, mucha gente viajaron en esos trenes, y hay fotos donde uno ve que la mayoría era de la zona del litoral, ¿no? Del Chaco, la zona de Entre Ríos. La verdad que era muchísimo, Corrientes mismo, muchísima gente allí, que estaban repletos
de soldados, como quien dice, para pelear con el tema de las Malvinas, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido el mejor recuerdo que has podido guardar de los trenes? De los trenes tengo guardado la gente, recuerdo mucho la gente, mis jefes, viajes. Yo viajaba mucho a lo que era Córdoba, viajaba a fin de semana de por medio. Conocí mucha gente en Córdoba y bueno, siempre fue una invitación, y aparte me gustaba porque bueno, en la oficina donde yo estaba, era la oficina de materiales, y teníamos a cargo los importantes trenes que tenía el ferrocarril Mitre, que era el tren Independencia, era un expreso, tenía 4 paradas nada más, y después estaba el Rayo del Sol, que salía todos los días a las 21 horas de Retiro, también lo hacía a la misma hora de Córdoba a Retiro, y el otro que ya era un poquito más nuevo, que se llamó el Brujita, que era un tren bastante equipadito como para la gente que viajaban a Rosario, y aparte en 4 horas y moneda estaban en Rosario, salía a las 19 horas de Retiro. Entonces, como teníamos cargo de esos trenes, para que no le falte nada, unidades higiénicas, jaboncito, todo lo que equipa para los trenes, los dormitorios, los pullman, también el restaurante. Entonces tenía que salir impecable esos trenes, tanto para Rosario, Córdoba o Tucumán. Imagino que el recuerdo más triste que has tenido tiene que ver con el accidente del año 1981, el accidente ferroviario de Bransen. Y es un recuerdo que uno no se puede olvidar. Este año es como que le gané a ese pequeño susto, porque me tuve que levantar temprano. Pero últimos años me despertaba a las 4:34, ¿sí? De mi reloj, que fue el día ese, fue la hora que hubo, que fue el choque. Sí. Yo venía durmiendo, miro el reloj a ver qué hora era, y justo 4:34, cuando bajé el brazo, sentí el cimbronazo, el sacudón que pasó con el choque ese. Le contamos a los oyentes lo que ocurrió un 8 de marzo del año 1981, a las 4:30 de la mañana, un accidente que tuvo que ver con una falla humana, dicen los informes. La formación de pasajeros apodada La Luciérnaga viajaba con destino a la estación Constitución de aquí de Buenos Aires, llevaba 803 pasajeros. El tren iba a una velocidad aproximada de 110 kilómetros por hora, y en los kilómetros 68 y 69, saliendo de una curva muy abierta, se encontraba un tren de carga, el cual se había descarrilado, el vagón cisterna con petróleo, y allí es cuando se produce la colisión. Exactamente, sí, saliendo de la curva del río Tamborombón, que está pegado a la ruta 29, ahí en la zona de Bransen. Y cada vez que paso por ahí, paro un par de segundos, porque está justamente una cruz que todavía hasta el día de hoy está marcando el día del accidente. Esa tragedia se llevó 34 vidas. Por el accidente, bueno, heridos fueron algo así como cerca a las 100 personas. Bueno, después llegaría el accidente trágico, lo de Once, ¿no? Que fue de lo más terrible que nos ocurrió en la historia de nuestros ferrocarriles. Así, verdad, eso es lo más nuevo, reciente, que todavía es muy doloroso hasta el día de hoy. Y bueno, y la historia grande también fue en Benavides, en los 70, cuando un tren también, por fallas humanas, un
tren detenido fue investido por un expreso que venía de Tucumán, aparentemente al error humano de un señalero, por todo lo que se comenta. También fue un trágico accidente, creo que murieron un poco más de 250 personas de lo que se habla. Después, bueno, hubo muchos más, la Estrella del Norte, en Zapereira, en el 78, hubo otro también accidente que donde un camión irresponsable, el conductor cruza cuando ya tenía encima el tren. Bueno, también fallecieron muchísima gente. Ese fue el 25 de febrero de 1978, que un camión cruzó las vías con el semáforo en rojo en la estación Pereira de Santa Fe. El tren Estrella del Norte llevaba 2.130 pasajeros y bueno, allí dejó el saldo de 55 muertos y casi 100 heridos. Exactamente. Así que bueno, lamentablemente tuvimos una historia muy trágica, y en los 80 fue una seguidilla de accidentes del ferrocarril. Pareciera como que estuviera marcado en los 80 porque bueno, aparte el de Bransen, hubo también otro en Quilmes, justamente fue un día de la madre. Hubo una seguidilla muy grande de accidentes, choques de trenes, pareciera mentira, ¿no, Oscar? ¿Cómo ves la situación de los trenes, de aquellos que andan circulando hoy día por nuestra República Argentina? Algunos se han recuperado, hay un tren que sale de Bariloche, que se traslada por Río Negro hasta Las Grutas, que lo han recomendado en varias oportunidades, uno incluso puede llevar su auto allí. ¿Cómo ves la situación de los trenes hoy día en nuestro país? Y de a poco se están rehabilitando algunos ramales, ¿no? En mi punto de vista, y como ferroviario, me hubiera gustado un poco más. Uno no puede pedir todo lo que teníamos antes, ¿no? Pero bueno, de a poco se está haciendo las cosas. Hay relevamiento en otros ramales para poder reactivarlo. Se hablaba también que posiblemente vuelva el tren a Tandil. Hoy están los trenes que hace poco tiempo están llegando a Pinamar, con una combinación en la estación General Guido. En esa estación es el ramal principal de Plaza Constitución Mar del Plata. Se está comentando también posiblemente pueda llegar el tren a Carmen de Patagones, la vuelta de los trenes a San Antonio de Areco, también hubo un relevamiento. Ahí están los muchachos que cuidan el ramal, la Asociación Amigos del Ramal Victoria Pergamino. Y bueno, y se habla de otros, pero bueno, como todo, Oscar, que el tema es a ver cómo está el estado de vías, si tenemos material acorde para tal vía, mejorándolas, obvio, porque necesitamos mejorar las vías porque están muchas, lamentablemente, por el piso o porque le faltan rieles, porque se han llevado durmientes. Entonces hay que hacer un relevamiento bastante grande como para volver volver a los trenes a circular en el interior del país. Y bueno, y con respecto, ya sabemos que tenemos el tren a Bahía Blanca, a Junín, Córdoba, a Tucumán, que ahí necesitamos que sea un poco más la frecuencia, porque hay mucha gente que viaja en ese ramal, y bajar los tiempos, porque son muy altos los tiempos hoy por hoy, ¿no? Claro, sí. Imagínate, en días más o menos en condiciones tardaban 12 horas, y hoy le están poniendo alrededor de 18, 19 horas, según
según el horario. Sí, hay lugares donde el tránsito se produce a paso de hombre. Exacto. También, bueno, es un tema de la concesionaria de carga, que a veces no quiere permitir el tren circule a una velocidad acorde, porque bueno, a veces yo estoy en la estación de Benavides, subo algunos videos para la página y los trenes ahí no están bajando de 110, 120 kilómetros por hora, ¿no? Por esos lugares están las vías, pero muy bien, por suerte, pero bueno, tuve la suerte de ver pasar un tren en Lima y los trenes ya ahí están bajando mucho, considerablemente la velocidad y no llegan a 50 kilómetros por hora. Entonces ya hay mucho retraso al llegar a Rosario, más a Córdoba y a Tucumán, ¿no? He visto algunos reemplazos que han hecho de los durmientes de Quebracho por durmientes de hormigón. Imagino que no debe ser lo mismo, que no van a tener la misma vida útil que tenía el Quebracho. Sí, pero si están bien mantenidos, si hay un mantenimiento constante, Oscar, yo creo que sí, obvio, que no es como hasta el día de hoy, que pasás por cualquier ramal el interior que no pasa algún tren y vos ves prácticamente el Quebracho que está intacto, ¿no? Sí, claro, sí. Pero bueno, lo que sí es el hormigón permite que, digamos, al tren, con respecto a la fijación y la estabilidad, que pueda desarrollar la velocidad. Bueno, nosotros acá no podemos llegar a conformar con 120 kilómetros por hora y tendríamos un servicio acorde y parejo con lo que es hoy por hoy con el micro en sí, ¿no? Claro. Pero sí, hay un buen mantenimiento que hoy mucho no se lo ve como era en otra época. Ferrocarriles Argentinos, que constantemente estaba el peón de vía, que le decían los viejos y queridos catangos de vía, que iban mirando cada tomillito a ver cómo estaba sujetado, o el famoso clavo o tirabuzón, ¿no? Sí, nosotros le decíamos allí en mi pueblo, en Lincoln, ahí viene la zorrita. Claro, la zorrita, por Dios. Claro. Sí, cómo no. Y salían todos los perros del barrio a correrlos. Sí, claro, sí. Así es. Sí, así es, Oscar. Estamos hablando con Pablo Smergiasi, estoy diciendo bien tu apellido. Margiasi, ahí está. Bueno, ferroviario. ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes con Plataforma 14? Veo que tienen ya como 35.000 personas que siguen el grupo de Facebook. Así es. Mira, Plataforma 14 nació por medio de la idea de un muchacho, Nicolás Alessandre, y fue quien que la creó, pero a modo de mostrar, viste, algunos aspectos con el tema del ferrocarril. Sí. Y a partir del 2006 empezaron a incorporarse mucha gente y bueno, entonces ya ahí fue algo más lleno lo que es Plataforma 14, generando contenidos, travesías, las travesías que agarraban un día. Ellos se juntaban y decían, bueno, vamos a recorrer un ramal abandonado, y agarraban un mapita, se iban en el medio del campo, e incluso más de uno se habían encajado con el vehículo porque las agarró la lluvia, se quedaron con el auto, y bueno, venían recorriendo todos esos ramales, hasta incluso donde no hay vía. Yo en ese tiempo no estaba, y como te dije, bueno, yo me quería desviar un poquito sobre los trenes, y hasta que un día un amigo que trabajaba en una empresa que estaba ahí en Puerto Madero me dice, ¿no te querés enganchar que vos fuiste ferroviario? No, hay unos locos ahí en Yahoo, se manda y vos no sabés, a veces se castigan, se pelean, pero eso, Carlos,
no me gusta pelearme, no, de buen sentido, hablar de trenes, qué sé yo. Claro. Y bueno, yo te pongo, yo dice, dame tu mail, yo te agrego. Y así me dieron la bienvenida, y creo que fue en ese tiempo, 2006, 2007, bueno, este muchacho amigo Carlos Chueque, y ahí el primero que conocí fue al jefe, el jefe de estación, el jefe de la página, como quien dice. No, fue quien él me dio la bienvenida, mira que hay un nuevo integrante, hemos cruzado muchos mensajes y mails, y bueno, hoy estoy acá y no me saque nadie, porque la verdad que me gusta, me divierte, nos juntamos, hablamos de todo un poco, nos peleamos, me tratan de calmar porque enseguida me agarra la tanada con algunas cosas. El pasado 22 de marzo cumplieron los 19 años. Estoy leyendo aquí, bueno, son unas 50 personas, dice que colaboran permanentemente con este medio de comunicación. Bueno, abrazarlos a todos, desearles que tengan una buena vida. Este micrófono de Rivadavia está al servicio cuando necesiten comunicar algo, sobre todo buenas noticias. Nosotros les estamos prestando el aire de Rivadavia que llega a cada rincón de la República Argentina, como alguna vez llegó nuestro querido ferrocarril. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, somos gente, muy buena gente que, bueno, queremos al ferrocarril, digamos, todos tienen distinta actividad, ferroviarios, no ferroviarios, de todo un poco, y todos tratamos de poder hacer o sumar nuestro granito con la información. No somos un medio muy grande, pero somos humildes, llegamos en muchos lugares, dentro de esas 35.000 personas que mencionás, Oscar, no solamente de acá, en el mundo, tenemos como quien dice corresponsales que nos llegan información, nosotros tratamos de informarlo con claridad y con la verdad realmente de lo que está pasando en el ferrocarril. Y déjame expresar que bueno, que también, bueno, no solamente estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube, que es donde subimos los videos, hay travesía, información, y bueno, cada cosa que se mejora para el ferrocarril, nosotros estamos contentos, y imagínate el ferroviario de alma, ¿no? Así es. Pablo, gracias por tu tiempo, un abrazo enorme. Imagino que cuando todo esto pase, imagino que bueno, van a prender algún fuego para hacer un asado, así que trataré de estar presente. Pero por favor, estás invitado cuando quieras, sí, obvio, Oscar, olvídate si conoces al grupo de gente, esperemos que podemos ser todos, y ya te digo, cuando vos quieras, se termina esta pandemia, por Dios, y bueno, también eso nos facilita a nosotros también poder concretar algunas cosas. Y vos imagínate, 2 días antes de concretar el tema de la pandemia, ya teníamos todos arreglados para irnos a Junín, que uno de los integrantes que vive allá en Junín, Roberto, consiguió un lugar como para hacer un asado, y lamentablemente por esos 2 días no pudimos ir, así que todavía queda pendiente muchas cosas por hacer y visitar y recorrer, y bueno, cuando vos guste, Oscar, te venís un día y obvio compartís un almuerzo con nosotros. Ya que estás hablando de Junín, cuando uno va de esta capital hacia Junín, pasaba por Mechita, ahí por Bragado. ¿Has estado en los talleres de Mechita? Yo estuve, pero fue cuando prácticamente estaba todo abandonado. Hoy la tiene una empresa rusa con el TMH, y bueno, hoy es imposible poder pasar, pero visité el lugar, bueno, a veces le da tristeza todo el material ahí tirado, ¿no? Pero bueno, conocí, bueno, y entrando este pedazo de locomotora que da la bienvenida, ¿no? Al ingresar al tablito. Bueno, un abrazo gigante, están llegando muchos mensajes, no te voy a demorar leyéndotelos acá, pero si te quedas escuchando Rivadavia, lo vas a escuchar.
Acá estamos firmes. Abrazo enorme. Margiansi, Francisco Pablo Francisco. Francisco Pablo. Bueno, toda la gente me conoce como Pablo. Pablo, un abrazo enorme. Nos cruzamos en alguna estación. Un abrazo grande también para vos, Oscar, para toda tu gente ahí en Radio Rivadavia. Agradecido y bueno, a la gente que nos sigan, que también nos va a hacer incondicionalmente un apoyo para que nosotros también podamos seguir y brindarle lo mejor posible a la gente que es fanática del tren, ¿no? Y para aquellos ferroviarios, bueno, qué sé yo, algún día vamos a tenerlo, no sé si lo mismo, pero al menos que sea el 50% de lo que tuvimos en la década del 90, para mí ya estoy conforme. Pero bueno, es mucho trabajo, es muchísimo trabajo, no es una cosa de un día para el otro. Así es, llevó mucho tiempo el deterioro y va a llevar mucho tiempo tratar de recomponerlo. Pablo, un abrazo gigante. Un abrazo grande para vos, Oscar, y para toda tu gente. Gracias, querido. Hablábamos con Pablo Smargiansi, de Plataforma 14, ferroviario el hombre, y hablamos de ayer, de hoy y el anhelo para el futuro del ferrocarril que tanta falta nos hace, y lo tratamos aquí en este reporte Rivadavia.